Bienvenidos todos, esto es América. Existe una atención sostenida por parte de la comunidad internacional en función de las operaciones que ha venido desarrollando desde hace varias semanas, de manera prolongada y continua, el gobierno de Estados Unidos en aguas internacionales del Mar Caribe y del Pacífico. La destrucción de redes del narcotráfico internacional que operan desde Sudamérica, específicamente desde Venezuela, y con impacto cercano hacia Colombia, al menos desde el punto de vista político por parte del gobernante de ese país, genera todavía mucha inquietud, sobre todo dentro de la población estadounidense, si se justifica o no de manera tan extendida esta operación. Es lo que precisamente vamos a conversar con nuestro primer invitado en el día de hoy, Franklin Camargo. Él es comentarista político en Prayer U, está conectado con nosotros por la vía digital. Franklin, para conversar esto que hemos venido ventilando durante las últimas semanas en medio de un continuo debate entre los estadounidenses que ven algunos con mucho acierto esta operación militar, otros ya comienzan a criticar lo que ha sido este despliegue, puesto que no justifican la destrucción de solo embarcaciones y apuntan a que el objetivo debe ser de mucha mayor envergadura. Cuéntanos tu apreciación al respecto, por favor. Sí, desde un inicio ha estado la pregunta, ¿es esto una operación antinarcóticos en su sentido convencional o hay algo más allá? El análisis más objetivo nos dice que si es una operación antinarcóticos únicamente, está en un estado poco común. Hay un despliegue de fuerzas militares, de Marines, de portaaviones que obviamente corresponden a operaciones militares que pueden ir más allá. El tema es que el caso Venezuela no es convencional, no es otro cartel de droga más, no es otra lucha contra el narcotráfico como lo tenemos en mente o como lo muestra la historia, sino que es un régimen, es un narcogobierno, es un narcoestado y eso obviamente lleva a una toma de decisiones que es diferente. El tema de los tiempos. Cada día que los Estados Unidos pasa con embarcaciones de esa naturaleza en el Mar Caribe, incluso ahora también en el Mar Pacífico, es algo que se mide no solamente en tiempo, sino también en recursos económicos. Cuesta dinero literalmente tener esas embarcaciones cada día allí. Por lo tanto, el tiempo es un elemento o un factor a considerar. Sin embargo, yo quisiera enfatizar en lo que Donald Trump dijo en 60 minutos, en la entrevista en 60 Minutes. Se le preguntó si los días de Nicolás Maduro estaban contados y él dijo, la verdad, creo que sí. Marco Rubio también ha dicho en el pasado que al final el objetivo es que en Venezuela exista un restablecimiento del orden democrático, del orden constitucional. Y esto es importante decirlo porque algunas personas son un poco pesimistas cuando la administración nunca habla de cambio de régimen, de regime change. Y hay dos razones fundamentales para eso. Una es que ya ese término suele ser hasta peyorativo o un poco negativo ante la percepción y el lente estadounidense por lo sucedido en el Medio Oriente en los últimos 25 años, pero además porque la administración de Donald Trump, incluso el liderazgo opositor en Venezuela, no ha utilizado este eslogan o este título porque entiende que en Venezuela sacar a Maduro, sacar a la dictadura, no sería un regime change, un cambio de régimen convencional, sino restablecer el orden democrático en Venezuela, dado que Nicolás Maduro perdió claramente las elecciones en julio del año pasado e incluso es ilegítimo desde origen, o al menos eso es lo que yo pienso, incluso desde el año 2013. Así que sí, son operaciones militares importantes, sí, es una presión sin precedentes lo que está sufriendo la dictadura chavista de Nicolás Maduro, que tiene como objetivo frenar el narcotráfico, frenar el crimen organizado, pero que además se entiende que estos componentes que han causado tanto estragos en Estados Unidos están ligados directamente a Nicolás Maduro. Así que no es una dictadura convencional, no es simplemente un régimen que le disgusta al Departamento de Estado, sino que son literalmente un enemigo de los Estados Unidos. Por eso, cuando hablan de Nicolás Maduro, hablan de fugitivo, hablan de una persona que literalmente ha de pagar sus actos, ha de pagar sus acciones ante la justicia de los Estados Unidos. Franklin, si comparamos la actual administración con la anterior administración de Donald Trump entre 2016 y 2020, en esa administración, en el pasado, el presidente Trump reafirmaba
de manera muy continua, todas las opciones están sobre la mesa. Y muchos venezolanos e incluso detractores del Partido Republicano le atribuyeron, no por ser venezolanos, pero sí por ser afectos a la causa venezolana, que jugó con el sentimiento de la población de este país, que en algún momento especuló sobre algunos esfuerzos. ¿Qué diferencia? La evidencia está explícita, pero ¿qué, ¿qué diferencia puede haber en el objetivo de aquel entonces y en el de ahora? Personalmente, yo estoy seguro de que definitivamente todas las opciones están sobre la mesa. De hecho, John Bolton escribe en su libro, recordemos John Bolton, este experimentado político, estratega en política exterior que terminó además muy enemistado con Donald Trump y quien estuvo durante su administración, durante esos lapsos importantes de 2018 y 2019, él escribe en su libro que Donald Trump hacía preguntas como ¿qué tan difícil sería intervenir en Venezuela? ¿Cuáles serían los costos de intervenir militarmente a Maduro? ¿Cuáles serían las posibilidades de sacar a Maduro por la fuerza? Bolton lo escribe en su libro, además, criticando a Donald Trump desde una perspectiva de que hacía preguntas o manejaba escenarios y posibilidades que no eran convenientes para Estados Unidos, lo cual es irónico porque hoy John Bolton está a favor de intervenir militarmente a Venezuela, o al menos así lo ha expresado en diferentes artículos de opinión. ¿Y por qué menciono esto? Porque a pesar de que definitivamente no hubo una acción militar de Estados Unidos en la primera administración de Donald Trump, yo sí creo que fue algo que definitivamente se consideró. ¿Qué sucedió? Que en esos años también hubo una posición de liderazgo venezolano en Venezuela que optaba por un quiebre interno, por una ruptura interna. Y recordemos que el 30 de abril de ese mismo año que estamos hablando, del 2019, sucedió que algunos militares, algunas piezas se rebelaron ante el chavismo, Leopoldo López sale de la embajada, toda esa imagen la recordamos, y todo eso sucede porque el gobierno de Estados Unidos había sincronizado, cuadrado, por decirlo más coloquialmente, con Michael Moreno o incluso con Padrino López, que existiera una traición al régimen de Nicolás Maduro y hacia una transición a la democracia. Fue un gravísimo error de la administración de Donald Trump confiar en Padrino López. Terrible, nefasto, pero fue un error que cometieron también en parte por las promesas de liderazgo político opositor interno. La diferencia que existe ahora, en mi opinión, es que sí considero que María Corina Machado tiene la percepción, el reconocimiento, ella acepta que definitivamente se necesita una fuerza que tiene que ser externa, porque las Fuerzas Armadas Nacionales han traicionado a los venezolanos hasta ahora, una fuerza externa que logre desplazar o al menos crear ese elemento disuasorio que desplace al régimen de Nicolás Maduro. Así que bueno, en esta administración, en este segundo término de Donald Trump, sí hemos visto acciones militares sin precedentes. Y hoy el Washington Post, Axios, um, el New York Times hablan de posibilidades reales, y el propio Trump lo ha dicho, de posibilidades reales de que Estados Unidos pueda tener operaciones militares en Venezuela. También se lo preguntaban, por cierto, en 60 Minutes, y él decía, no te lo puedo decir. Y evidentemente no se lo puede ni se lo debería decir. Esas acciones militares no se deben avisar ni revelar, pero todo parece indicar que puede haber una acción militar dentro de Venezuela. Ahora, ¿cómo sería esto? ¿Van a atacar a Maduro directamente? No necesariamente. Recordemos que esto también es una operación antinarcótico tal y como está establecida en sus competencias legales. Por eso, como se cataloga como organización terrorista, no se necesita por ahora autorización del Congreso. Estas acciones pueden ser muy quirúrgicas, pueden ser a laboratorios, pueden ser a centros estratégicos, pueden ser a puntos importantes para el despliegue o la producción o la movilización de narcóticos. Es decir, hay una situación bastante compleja, pero que definitivamente es sin precedentes. La restitución del Estado de Derecho en Venezuela, Franklin, es sin duda el objetivo de muchos quienes queremos en algún momento regresar a nuestra querida patria Venezuela y también para quienes viven en nuestro querido país. Eh, Contar con una constitución que se cumpla, con instituciones que tengan la autonomía, que exista sin duda la libertad de poder incluso criticar al gobierno. Eso es algo que anhelamos nosotros los venezolanos desde hace más de 2 décadas. En caso de reconstituirse el Estado de Derecho en Venezuela, a propósito de los esfuerzos que se están haciendo para la neutralización de los carteles, independientemente de cuál vaya a ser el mecanismo que utilice la política internacional de la actual administración o los esfuerzos domésticos que existan en Venezuela,
Franklin, el regreso de los venezolanos también puede estar de alguna manera impulsado por este tipo de operaciones. Sabemos cuáles son los objetivos en materia de migración por parte del presidente de Estados Unidos, pero esa migración, en caso de, nuevamente, restituirse las condiciones de vida y que hayan garantías en Venezuela para el respeto de las libertades civiles, ¿cómo debería ser aquellas personas que están incluso con procesos de asilo en estos momentos? El regreso de una manera tan intempestiva puede ser un problema. Sí, esto lo he hablado incluso yo con abogados de inmigración, puntualizando o específicamente en Estados Unidos, aunque imagino que en muchos otros países donde existe la figura de asilado, refugiado o procesos legales, no. En caso de que exista una caída de la dictadura en Nicolás Maduro, el contexto y las condiciones y el periodo de transición va a ser fundamental para aquellos venezolanos que se encuentren en un limbo legal. Dado que hay que entender que el chavismo tiene 25 años en el poder, han dominado cada esfera de la sociedad, los medios de comunicación, con la censura, el crimen organizado, el narcotráfico. A ver, es una dictadura totalitaria y cuando decimos totalitaria es porque dominan cada esfera de la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso con una caída de Maduro puede darse el caso, y hay que ser realistas, de que muchos esbirros que nos persiguieron a nosotros, que nos han amenazado o que han perseguido a nuestros amigos y nuestros conciudadanos venezolanos que se encuentran afuera, puede que aún estén libres, pueden que aún incluso tengan posiciones de poder, porque así funcionan las transiciones políticas. E incluso si un venezolano prefiere quedarse en Estados Unidos por esas razones, va a tener el derecho a defender su caso de asilo. La transición política en Venezuela va a ser difícil. Nosotros ahora mismo estamos enfocados en sacar a Maduro del poder, pero no se trata nada más de Maduro. Se trata de Maduro, se trata del Congreso que está ocupado actualmente por chavistas que se han robado elecciones, se trata de gobernaciones, se trata de colectivos, se trata de militares, Guardia Nacional Bolivariana. Es decir, ellos han dominado cada esfera de la sociedad a tal punto de que esa transición va a tomar un tiempo y ese tiempo incluso puede poner en riesgo todavía la vida o la libertad de muchos venezolanos. Por lo tanto, y esto lo he conversado con abogados de inmigración, no estoy hablando como abogado porque no lo soy, pero también es un excelente tema porque es un tema que le preocupa a muchos venezolanos, las condiciones y el contexto sobre el cual caiga la dictadura de Maduro y cómo es esa transición democrática importa en tus condiciones de asilo, de refugio y tu estatus migratorio en otro país. En función de la política internacional, en función de las relaciones que perturban sin duda también hacia Latinoamérica con la retórica tan sensible que utiliza Gustavo Petro, el presidente de Colombia insiste en enemistarse con su principal aliado en el continente y en el mundo. Franklin, esto puede traerle consigo a este mandatario que radicalice la condición interna dentro de Colombia ante la violencia política que se ha registrado durante este año, a propósito precisamente de este verbo, de esta narrativa, que lo que más bien, lejos de conciliar, busca es la confrontación. Sí, con lo de Gustavo Petro yo quiero decir algo. Es cierto que el conflicto en Venezuela va mucho más allá de derechas y de izquierdas. De hecho, María Corina Machado lo ha dicho en varias ocasiones. E incluso el régimen de Maduro ha perseguido a personas que son de izquierda también, pero quienes son opositoras a su régimen, a su estructura criminal. Pero cuando se trata de aliados internacionales, hay que decirlo con contundencia, por lo general aquellos que han traicionado a los venezolanos, quienes se han burlado de ellos, quienes han colaborado para que el chavismo permanezca en el poder, normalmente han sido gobiernos de izquierda. Ha sido Lula en Brasil, no Bolsonaro. Ha sido Petro en Colombia, no Uribe o Duque. Ha sido el kirchnerismo en Argentina, no Macri o Milei. Y eso queda totalmente así. Incluso en Estados Unidos, aunque no ha existido un Petro, hay que decirlo con contundencia, Trump ha sido un mayor aliado en la búsqueda de la libertad de Venezuela de lo que lo ha sido los demócratas progresistas. Lo de Petro es simplemente sinvergüenza y le va a costar caro y le va a costar caro también a su país el hecho de que Donald Trump también lo califica como ser un cómplice del narcotráfico. El hecho de que Petro haya dicho abiertamente en entrevistas que hay que cambiar a Trump, que hay que sacarlo del poder antes de que culmine su término, o que vaya a una calle de Nueva York y le diga a los militares que no obedezcan al presidente de los Estados Unidos. Es decir, es un disparate de un hombre que normalmente además suele estar influenciado
bajo sustancias no muy buenas, la verdad, por decirlo de la manera más amigable posible, pero que además es una persona totalmente despreciable. Es un aliado del chavismo que incluso ha dicho, porque al final muchos pueden decir no le ve nada a Venezuela, pero sí a los colombianos. Y él ha dicho que él utilizaría las Fuerzas Armadas colombianas para defender la soberanía de Venezuela. Es decir, él pondría en riesgo la vida de los colombianos que se alistaron para defender a su país, pero él los utilizaría para defender a una narcodictadura, a un narcoestado. Petro es una figura terrible, es una figura nefasta, una figura que también debemos recordar, al igual que la izquierda radical en Colombia y en Latinoamérica, como personas que cuando nosotros los necesitábamos como aliados, nos dieron la espalda y de hecho trabajaron en conjunto con el chavismo para solidificar su estadía en el poder. Frankie, vamos a seguir en contacto, vamos a seguir atentos a las publicaciones, no solamente de tu persona, sino de todo el staff en Project You. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, un abrazo. Un abrazo a la distancia. Conversábamos con Franklin Camargo, él es comentarista político en Prayer You, estaba conectado con nosotros por la vía digital. Hacemos una pausa, esto es América, regresamos en instantes. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado, con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South Kia cerca de ti. Continuamos, esto es América. Un reciente estudio del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales devela un análisis sobre el poderío de amplio impacto con el que cuenta el gobierno de Estados Unidos en materia bélica. De hecho, el artículo titula lo siguiente: Trump tiene suficiente fuerza para detonar con misiles impactos fulminantes en Venezuela. Allí lo ven ustedes, el análisis. Y allí hacen los comparativos de cada una de las operaciones bélicas que ha desarrollado el gobierno de Estados Unidos en otros objetivos. Esto sin duda es lo que pone en tela de juicio en estos momentos cuáles son los esfuerzos y cuál es el objetivo, cuál es el alcance, hacia dónde va la meta de la actual campaña que desarrolla en materia bélica en contra de las redes del narcotráfico que operan precisamente en Sudamérica. Ya se ha destacado que este objetivo, uno de los principales, es el cartel de los soles. ¿Y dónde opera? En Venezuela, de acuerdo al informe de parte de la justicia estadounidense y algunos informes periodísticos que han venido desarrollándose desde hace mucho tiempo, incluso desde Venezuela. A muchos de los autores de estos informes periodísticos les ha costado la libertad porque han sido acosados por parte de Miraflores. Para hablar en base a esta situación que sin duda ahora, a raíz de este informe, coloca precisamente a Estados Unidos en la lupa de toda la opinión pública, vamos a consultar con nuestro siguiente invitado su opinión, Andrés Maecha. Él ha sido oficial de enlace del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y también fue detective del Departamento de Policía de Nueva York. Muchísimas gracias, oficial, por estar con nosotros, precisamente para entender un poco la envergadura de lo que ha sido esta operación, las reservas con las que se maneja en estos momentos, porque sabemos que desde el Departamento de Guerra hay documentos que en estos momentos han sido clasificados bajo orden de la Casa Blanca para que no sean difundidos. Y cada vez que le preguntan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de
si va a ser el próximo paso, la segunda fase y sobre los días contados en contra de Nicolás Maduro, dice que él no está en posición de decirlo. ¿Tu opinión al respecto, oficial? Buenas noches, José. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer. Pues en concreto vemos cómo gradualmente las tropas han crecido. El poder, como usted estaba mencionando, el poder de guerra que ha llegado a la zona ha estado incrementando. En las últimas horas, inclusive se empezó a llegar a la zona el USS Gerald Ford, que obviamente es un buque que tiene unos poderes que son totalmente de guerra, ¿no? Tiene, por ejemplo, capacidad de 75 aviones y estos 75 aviones no son solamente aviones con capacitación de lanzamiento de proyectiles o cosas con GPS, sino también aviones que pueden llegar a hacer problemas con los radares de comunicación en Venezuela. Tienen también aviones que conducen diferente implementación de equipo para contrarradares, comunicaciones, etcétera. Estamos hablando también de los diferentes buques que han llegado, que poseen las fuerzas de los Marines y otros que son anfibios, que pueden a cualquier momento, si es necesario, llegar al terreno en Venezuela, a tierra, ¿no? Pero el incremento es notable. Obviamente los Estados Unidos jamás va a brindar información que es clasificada para ellos top secret, porque estamos hablando de una operación militar. Tenemos que también en cuenta que obviamente ellos tienen otras posibilidades, ellos tienen otros mecanismos que tienen también puestos en la zona para crear otro tipo también de operaciones más secretas y más como por decir, hay la posibilidad también de una extracción, de sacar a líderes del cartel de los Sol haciendo operaciones, como por decir las operaciones que se hicieron contra Bin Laden, otras operaciones que se hicieron en Afganistán o que se han hecho en Somalia, etcétera. ¿Y por qué esa conclusión y ese análisis de esto? Sabemos que tienen en estos momentos en la región el MV Ocean Trader, que ese es un buque que parece como comercial, pero es un buque de apoyo específicamente para las fuerzas especiales. Otra cosa que llama la atención es que el grupo 160 del régimen de aviación está también en la zona. ¿Quiénes son estos del 160 régimen de aviación? Ellos son conocidos como los Night Stalkers. Este es el grupo de aviación que específicamente la misión de ellas es la transportación y el apoyo específicamente solamente de las fuerzas especiales. Ellos están en Fort Campbell, pero ellos son entrenados de una manera específica y tienen unos manera de transportarse y de hacer operaciones completamente diferentes a la que usa el soldado convencional, ¿no? Ellos tienen unos Blackhawks que cuestan el doble de lo que cuesta un Blackhawk normal. Un Blackhawk normal cuesta más o menos aproximadamente 5 millones de dólares. Ellos tienen unos Blackhawks que cuestan 10 millones de dólares porque tienen unos dispositivos contra radares y tienen la capacidad de volar de una manera completamente diferente sin ser rastreados. Eso lo vimos durante la operación de Bin Laden, que el pueblo, inclusive la base militar que estaba cerca o tan solo unos minutos del campamento, no supieron hasta que empezaron fue a escuchar las explosiones y lo que estaba sucediendo. Entonces ellos tienen unas capacidades en el área que indica que están mirando las diferentes opciones. No sabemos cuál va a ser. Sabemos que están con un movimiento demasiado grande y que obviamente no van a simplemente coger toda esta gente y decir, ok, nos vamos y ya se acabó todo, ¿no? Sería de una manera, por decir, sería algo desastroso para los Estados Unidos simplemente salir y coger sus tropas y irse, ¿no? Sería como una derrota de los Estados Unidos contra el régimen de Venezuela y el narcoterrorismo. Bueno, de hecho, en la anterior administración del expresidente Biden, el retiro de las tropas de Afganistán, la manera, la operación, toda la logística que se implementó, le pasó factura desde el punto de vista político al expresidente.
Así es, y tenemos que hablar geopolíticamente también en la región. Sería desastroso. Sabemos ahorita que Colombia está invirtiendo sus capacidades, está totalmente apoyando al régimen de Maduro. Sabemos que inclusive hay una zona específica que es en fronteriza que la están usando con la excusa de que están haciendo operativos contra el ELN entre ellos, pero no es nada más que una fortaleza mutua en caso de que haya algún despliegue militar en tierra por parte de los americanos. Entonces, por eso mismo es que Petro ahorita anda en tremendo problema con los Estados Unidos. Entonces, es un tema que es muy delicado. Es un tema que los Estados Unidos simplemente no va a sacar las tropas de ahí a menos que se encuentre un cambio de régimen. Y también tenemos que pensarlo en el sentido de que esto no es solamente en la región, pero también estamos hablando de China y Rusia y su influencia tan grande en Latinoamérica y todo lo que está sucediendo. Como podemos ver esos vuelos, esas tropas que están llegando, el Wagner Group que se encuentra en Venezuela, los chinos, todo el dinero que tienen ahí en Venezuela, cómo ellos están tratando de sacar del crudo de ahí, o sea, Hezbollah, también Irán. Es un tema, es una problemática muy grande que los Estados Unidos por muchos años se hicieron los locos al respecto, pero ahora con la nueva administración de Trump saben que tienen que hacer algo al respecto y eso es un cambio de régimen. No hay paso para atrás. Ellos tienen que... Y lo están haciendo de esta manera, demostrando su poder, demostrando que tienen sus capacidades y demostrando que lo pueden hacer. Entonces, no hay paso para atrás para ellos en este momento y lo están demostrando porque, mire, no van a mandar esa clase de buque a la región a menos que estén demostrando que tienen una fuerza y la capacidad que está lista para usarla a cualquier momento. Andrés, hay personas incrédulas, hay personas que critican incluso lo que es esta movilización. Nuevamente colocamos a continuación parte del informe y allí podemos observar, Andrés, la capacidad misilística que tiene en estos momentos actualmente Estados Unidos en la zona de impacto que le corresponde al Comando Sur. Fíjate que lo disponible en función de misiles Tomahawk, allí vemos que son 115 más 71 que van a bordo del Gerald Ford. Estamos hablando de este portaaviones. Allí vemos el comparativo con otras operaciones de guerra que han sin duda marcado un antes y un después en otras áreas. Esto para muchos es considerado como sobredimensionado, amenazar a Venezuela, amenazar a Miraflores con una capacidad letal de misiles. Si se trata de narcolanchas, entonces ¿por qué demostrar tanta fuerza, Andrés? Es lo que preguntan. Bueno, lo de las narcolanchas, ¿ok? Es simplemente una estrategia de la administración de Trump para buscar que nosotros aquí en los Estados Unidos, el público, el pueblo, le den su apoyo a la administración para eventualmente tener ese cambio de régimen. Voy a explicar, y hay muchas cosas que muchos analistas no han tomado y no han visto con mucha conclusión. Yo lo sé porque yo estuve en operaciones marítimas y operaciones también significativas en el aire que estaban relacionadas con los aviones que salen de Venezuela y las lanchas que salían de Colombia en el Pacífico específicamente. ¿Qué sucede? Eh, por ejemplo, con el ejemplo número uno, con la primer lancha que fue destruida, ¿ok? Y esto es más o menos para que tengamos una noción de cómo en realidad funcionan esto de las lanchas cuando van a ser interceptadas. Una lancha de esas jamás va a tener 11 personas a bordo si van a tener kilos de cocaína y están en una transportación. Una lancha de esas jamás va a tener 3 motores de 200 porque crea un giro, una reacción de calor muy fuerte que se puede ver con los aviones y es muy fácil de ver. Otra cosa es que el Tren de Aragua
en el sentido de que ellos estén transportando cientos de kilos de cocaína en una lancha. Eso jamás se ha visto y jamás se ha escuchado y jamás se ha encontrado nada de eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Las lanchas sí están saliendo, las lanchas han sido destruidas, pero se nota que lo que están usando es por decir, ¿ok? Literalmente una excusa, una maniobra, una operación psicológica, pero están demostrando que ellos van a lo que van. Ahora, también existe algo que está saliendo mucho en el internet y analistas que están hablando acerca de una resolución de guerra que salió en 1973, que básicamente dice que el presidente de los Estados Unidos solamente tiene 60 días y que ya después de esos 60 días ya no pueden seguir operando en la región, ¿ok? Eso es basado en otra clase de operativos. Eso no significa y no aplica en esta operación, porque esta operación desde un principio la hicieron ver como una operación narcoterrorista, no una operación específica en contra del régimen o el gobierno. Entonces, ¿qué sucede en esos momentos? Que ellos no necesitan tener esos 60 días porque no existe esa clase de operación que están directamente atacando al gobierno. Entonces eso no aplica en estos 60 días porque andan diciendo, oh, que Trump ya no puede seguir con estas operaciones porque ya en noviembre 3 ya se vencieron los 60 días. No, eso es erróneo. Él no necesita la autorización del Congreso porque esta es una totalmente diferente clase de operación. Si llegaran a empezar a bombardear a Miraflores, a Caracas, a donde fuera que ellos empezaran sus operaciones militares, eso ahí sí cambiaría después de los 60 días. Pero ahorita en este momento, esto es considerada una operación narcoterrorista. Entonces, nada de eso aplica. Nada, ese reloj de 60 días todavía no ha empezado en la región. Andrés, muchísimas gracias. Gracias por la aproximación a este análisis. Vamos a estar muy atentos a todo lo que se vaya desarrollando en las próximas semanas. Esperemos que no sea tan prolongado. Quizás en los próximos días. Y de seguro, en los próximos días volveremos a conversar por la vía digital. Un gran abrazo. Muchas gracias, un placer. Hasta la próxima. Conversamos con Andrés Maecha. Él ha sido oficial de enlace para el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y también fue detective del Departamento de Policía de Nueva York. Hacemos una pausa, esto es América, regresamos en instantes. En Southern Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande. Southern Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que Southern Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un Southern Kia cerca de ti. Continuamos, esto es América. Acá destacamos los esfuerzos que se realizan desde otros países en función de apoyar a la comunidad de inmigrantes. Los hermanos venezolanos se han destacado de una manera prolongada en cada una de esas naciones hacia donde se han dirigido de manera individual, de manera colectiva, con la familia, o donde se han agrupado con cada uno de sus gremios, en cada una de sus especialidades, y allí unen esfuerzos para apoyar a toda la comunidad que los rodea. Presentamos a nuestra siguiente invitada, Yamaris Zambrano. Ella es presidenta de la Fundación Sonoras, que funciona en Chile, con foco en comunidades migrantes y mujeres en situación de vulnerabilidad social o económica. Precisamente para hablar un poco de cuáles son los objetivos de esta fundación que desde Chile apuntan para favorecer a quienes no cuentan con tantas facilidades en estos momentos. Nari, te escuchamos. Bienvenida.
Muchas gracias, José. Para mí una tremenda oportunidad de visibilizar esta comunidad llamada Mujeres Todopoderosas, donde a través de la Fundación Sororas, como tú bien dices, lo que buscamos es crear espacios seguros para que las mujeres migrantes que vienen no solo de Venezuela, sino también de otros países como Colombia, Perú, Ecuador, Cuba, Argentina, se puedan integrar. En mi condición de migrante me di cuenta yo misma de lo difícil que resulta ser una mujer fuera de casa, lejos de la red de apoyo, y de lo importante que es, una vez que estás en el país de acogida, poder conectar con personas, con mujeres que están en esta misma situación que tú y que obviamente están felices de crear redes de apoyo y de también poder vincularse. ¿De qué manera? ¿Cómo establecen esto que llamamos networking? Es decir, ¿de qué manera se vinculan cuando observan que tienen propósitos en común y que necesitan, sin duda, contar con ese soporte de parte de personas que consiguen la empatía a través de ese mismo propósito, Yanaris? Y bueno, todo parte con el Círculo de Mujeres Migrantes. Es un espacio que yo creé, que es único en Chile y que nació de la necesidad de, como venezolana desplazada, tener un lugar para poder conversar acerca de las cosas que me ocurren en mi condición de mujer, de mamá, de migrante. Y de a poco comenzaron a llegar mujeres por el llamado. Yo hice las difusiones a través de redes sociales principalmente. Empezaron llegando de a dos, tres, cuatro, y ahora tenemos reuniones con más de 15 mujeres donde hacemos encuentros presenciales una vez al mes acá en la ciudad de Santiago de Chile, y donde también tenemos un círculo que se lleva a cabo de manera online con 2 encuentros al mes. Y básicamente, como te comento, esto es un espacio donde como mujeres migrantes podemos hablar sin filtro de todo lo que nos ocurre, desde situaciones complejas que pueden pasar, como con la familia, temas del desarraigo, del duelo migratorio, obviamente, pero también otras que tienen que ver con cómo me inserto yo en este país donde estoy recién llegando. Hay mujeres que tienen 2 años de haber llegado, hay otras que tenemos más tiempo, más de 5, 6, 7, 8 años, y al final a todas nos atraviesan las mismas situaciones. Entonces, cuando tú llegas a un espacio donde te das cuenta que hay otras que pasaron por lo mismo, el generar empatía, el que se genere una conexión es inevitable. Yamaris, cuéntanos un poco sobre la manera en la que siguen adelante estas mujeres. ¿Cómo superan los obstáculos? ¿Cómo precisan cuáles son las fortalezas que deben, sin duda, reforzar? ¿Y de qué manera emprenden vuelo hacia esos objetivos que están plantándose en estos momentos? Mira, sin romantizarlo de ninguna manera, la resiliencia yo creo que es una tremenda actitud que tenemos todos los migrantes en general, no solamente las mujeres, esta capacidad de poder seguir adelante, de poder reinventarse muchas veces porque sabemos que las condiciones quizás no nos permiten ejercer una carrera que estudiamos con tanto esfuerzo, y venimos con esa maleta de sueños y con ese título, con ese pergamino, si es que tenemos la suerte de traer el pergamino incluso, o otras que quizás probablemente no alcanzaron a finalizar una carrera, y ese reinventarse, entrar en espacios laborales donde muchas veces no se sienten del todo cómoda, pero hacerlo de todas maneras porque la idea es seguir creciendo, es obviamente lograr una estabilidad económica. Es sumamente complejo, repito, no lo quiero romantizar de ninguna manera, pero obviamente se hace más llevadero cuando se hace en comunidad, y eso es lo que buscamos desde Fundación Sororas, que ninguna mujer se sienta sola, que todas podamos tener la oportunidad de, como migrantes, tener un lugar al cual recurrir, o a quien, una amiga, algo tan sencillo como una amiga a quien preguntarle a qué médico puedo ir, oye, ¿hay algún
pediatra, nosotros sabemos que tenemos una conexión muy especial con nuestros médicos también. El tener un médico de confianza es algo que puede ser muy sencillo, pero que toma un gran peso una vez que tú estás lejos de tu país de origen. Entonces, si me preguntas cómo seguimos, pues seguimos con mucha resiliencia, con mucha fuerza, apoyándonos las unas a las otras. No es fácil, pero siempre con la convicción de que salimos obviamente buscando una mejora, ¿no? Para nosotras y también para nuestras familias. Yamaris, parte de los sacrificios a los que debe atravesar, sobre todo las mujeres, en medio del fenómeno de migración, es la violencia doméstica. Por este tipo de situaciones a las que se enfrenta ante un escenario completamente desconocido, en el que resulta muy vulnerable, estando en un país que no es tuyo, en el que se desconoce también el estatus legal o el establecimiento de las leyes, no solo migración, sino saber que existen garantías inherentes a las libertades civiles que las ampara. Así no cuenten con un estatus migratorio, cuentan con garantías de las leyes, pero muchas veces el temor de exponernos a veces nos lleva a ocultarnos. Yamaris, ¿se han acercado hacia la Fundación víctimas potenciales o quienes temen por violencia doméstica en medio de estas condiciones en las que se está atravesando la migración? Sí, así es. Y precisamente agradezco muchísimo que hayas tocado este tema porque es importante visibilizar que la mujer migrante tiene muchas más, es mucho más susceptible a sufrir violencia de género, que es un tema que también por desconocimiento, por miedo a este estado de ilegalidad, no puedes recurrir a un ente que te ampare, que resguarde los derechos que como mujer obviamente tú tienes, mucho más si eres madre, también pasa exactamente lo mismo. Y acá, al menos en Chile, hay una situación crítica con el tema de la violencia de género. Hay muchas leyes también que protegen a las víctimas, pero por desconocimiento muchas veces no se toman las acciones necesarias. A través de sororas, la idea también es vincular estas mujeres que están en este tipo de situaciones, llevarlas y guiarlas para que puedan contar con una asesoría legal y jurídica acertada y que puedan obtener la protección que realmente precisan. Y por otra parte, también el tema del empoderamiento económico, porque muchas mujeres migrantes también se encuentran en hogares violentos de los cuales no pueden salir y no pueden salir porque existe una dependencia económica. Entonces también a través de los talleres que les brindamos, cómo podemos hacer que ellas puedan insertarse en el mercado laboral de su país de acogida, poniendo en práctica también esos talentos y otros conocimientos de los cuales se puedan hacer para resolver un poco el tema de la economía familiar que muchas veces las deja atrapadas en un espacio en el que obviamente nadie quiere que sigan allí, pero es complejo siendo migrantes, efectivamente. Yamaris, muchísimas gracias por esa titánica labor que realizan desde la Fundación. Vamos a estar atentos a las publicaciones. No dejen de trabajar a favor no solamente de nuestras familias venezolanas, sino de todas las familias migrantes que en estos momentos están atravesando por difíciles condiciones en cada uno de los países, especialmente allí en Chile donde se encuentran. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Saludos Hasta a la todos. próxima. Buenas noches. Seguro que sí. Buenas noches. Conversamos con Yamaris Zambrano. Ella es fundadora y presidenta de la Fundación Sororas, que funciona en Chile. Ellos se enfocan en comunidades de inmigrantes y sobre todo mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica. Hacemos una pausa. Esto es América y regresamos al instante. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado, con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones,
una aquí en Miami y otra aquí en Homestead. Siempre hay un Southdale Kia cerca de ti. Continuamos. Esto es América. Estuvo presente en la 59ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN 2025. Es uno de los eventos más importantes para líderes, profesionales y representantes de instituciones financieras del mundo entero. Allí conversamos con varios destacados representantes de este sector. Veamos a continuación la cobertura que realizamos en esta conferencia anual de FELABAN. Así es, edición especial de Esto es América. Nos encontramos con David Schwartz. Él es gran amigo de la casa, es presidente de FIBA y se encuentra en el día de hoy conversando con nosotros sobre la 59ª entrega de la asamblea de FELABAN. Una asamblea que reúne intereses importantísimos sobre las finanzas en el mundo, en la región. ¿Cómo ha sido la conversación? ¿Cuáles han sido las inquietudes más importantes, David, sobre el sector financiero en estos momentos tan precisos que atraviesa el mundo? Como siempre, incertidumbre. Y tenemos incertidumbre político, tenemos incertidumbre económico. Y eso viene del motor, ¿no es cierto?, de la economía global, los Estados Unidos. Entonces vinieron acá, quisieron recibir preguntas sobre sus inquietudes. ¿Cuáles son esas inquietudes vinculadas a la incertidumbre? Sabemos que hay muchas presiones en estos momentos por parte del gobierno de Estados Unidos en materia de política exterior. Más allá de la economía, esto involucra también un riesgo dentro de los intereses de todo el mundo. Y vemos con mucha expectativa cómo mercados internacionales, incluso capitales, se despiertan bien temprano en la mañana para observar cómo se mueve la bolsa. ¿Ha cambiado la intensidad de la bolsa, los mercados de valores del presidente actual en comparación al anterior? Sí, bastante. O sea, obviamente este presidente tiene otra plataforma. Está muy involucrado en la innovación, está muy involucrado en las criptomonedas. Entonces hemos visto una alza en las bolsas, sobre todo las bolsas americanas, al respecto de inteligencia artificial, las inversiones en chips, porque eso también es muy importante para generar toda esa nueva tecnología. Entonces hemos visto inversiones, sobre todo en la empresa como NVIDIA, que fabrica los chips que son los más importantes hoy en día en el mundo. Y NVIDIA mismo está invirtiendo miles de millones de dólares en otras empresas. Entonces, eso ha dado el impulso a las bolsas. David, para hablar sobre esta asamblea comienza en un momento muy importante, justo cuando Donald Trump llega y se aproxima a América luego de conversar con China en relación a la imposición de aranceles, una negociación en la que se disminuye y se entierra el hacha de la guerra en materia de guerra comercial de ambos titanes. ¿Cómo involucra la preocupación de la región en el sector financiero? ¿Cómo ven China como un desafío y les ayuda, en este caso, la posición de Donald Trump a propósito de more business? Bueno, el tema con China obviamente es que tienen el control casi 90% sobre ciertos recursos que necesitan para fabricar los chips que utilizan en los autos, o sea, en varias áreas de fabricación. Entonces esas negociaciones realmente son para liberar un poco esos recursos, porque China lo que ha hecho es que ha puesto un límite por la exportación de esos recursos. China sigue siendo atractivo para la región, hay mercados preferenciales acá, es necesario estimular la producción de la mano de obra o la participación de capitales Centroamérica, Suramérica. ¿Cómo ven China dentro del sector financiero? Bueno, China ya viene durante varios años invirtiendo en la región, en Centroamérica, en Sudamérica, y eso va a continuar. Eso creo que forma parte de la política del presidente Trump y porque está prestando mucho más atención a la región que los presidentes anteriores. Hemos conversado a lo largo de los últimos 5 años, generalmente en el marco de esta asamblea o de otros eventos, David, y sigue estando Venezuela
dentro de la conversación en materia de inseguridad en la región. En este caso pareciera que la visión es completamente distinta. Lugares como Venezuela, países como Venezuela, sistemas de gobierno como Venezuela, quizás pueden ser similares o algo con generación de temor como sucede en Colombia. ¿Ven ustedes con preocupación lo que está pasando en Colombia con el gobierno de ese presidente? Bueno, preocupación de nuestro lado no tanto, porque cuando estamos hablando del sistema financiero, y son unas palabras justamente que yo di durante la inauguración de este evento, nosotros siempre superamos los políticos o las políticas. Los sistemas financieros, los bancos, los fintechs, quien sea, siempre buscan la forma de hacer negocios, a pesar de toda esa incertidumbre político que está pasando en la región y sobre todo en Colombia. ¿Consideran que la OFAC está trabajando de una manera mucho más reforzada? ¿Consideran que la OFAC puede estar generando más presión dentro de los mercados? Sí, hemos visto que el presidente Trump tiene OFAC trabajando 24 horas por día, 7 días por semana, porque él reconoce que eso es una arma en la lucha. Sí, es cierto que hemos hablado en el pasado que las sanciones si funcionan o no funcionan, o sea, eso no es el tema. El tema es que él lo está utilizando como una amenaza a esos países para tratar de cambiar la situación. Cuando cambiemos la situación, hablamos de cambiar la situación sociopolítica interna de, por ejemplo, casos como Venezuela, ¿sería favorable para la banca internacional? Bueno, puede ser, porque como Venezuela en este momento figura en la lista de países sancionados, eso ayudaría mucho de quitar esas sanciones y abrir totalmente Venezuela al mundo. Para concluir, desafíos para este próximo año de la banca acá en el sur de Florida, en el estado de Florida, en Estados Unidos y en la región, de acuerdo a lo que te han comentado tus colegas. Bueno, regresamos ahí al principio de nuestra charla, incertidumbre. Aranceles hemos visto, hay, no hay, suben, bajen, o sea, cambian todos los días. Entonces el mercado siempre quiere certidumbre. Eso es lo más importante, certidumbre. Si no hay, entonces, pero lo que podemos decir es que las bolsas siguen subiendo, a pesar de toda esa incertidumbre. Entonces, veremos. Conversábamos con David Schwartz, él es presidente de FIBA, una de las organizaciones que encabeza, sin duda, el evento que en el día de hoy ya resume lo que ha sido una jornada intensa de conversaciones, la 59ª reunión de FELABAN, una convocatoria que reúne también a intereses importantes del sector financiero acá en el sur del estado de Florida. También conversamos con Giorgio Tretenero, él es secretario de FELABAN, sobre este evento que reunió a más de 1.500 participantes, incluidos altos ejecutivos bancarios, entidades regulatorias, empresas, fintech y otros actores claves en la industria financiera del mundo. Continuamos en esta cobertura especial. Esto es América. Conversa ahora con Giorgio Tretenero. Él es secretario general de FELABAN, una organización que en estos momentos ha reunido mucho esfuerzo, pero también mucha inquietud de lo que sucede en la región. ¿Qué le parece en estos momentos los desafíos que enfrenta la organización en materia financiera y en materia de política exterior? Mira, la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, que tenemos 18 países en la región, vemos mucha volatilidad. El mercado está muy volátil. Estamos con geopolíticamente hay muchos conflictos hoy. Entonces la banca hoy día está muy cautelosa, pero por suerte está muy bien provisionada, solvente, líquida y rentable. Que no nos dé miedo decir que somos rentables, porque a veces los bancos, no digo que son rentables, no, somos rentables y por eso que somos rentables podemos dar créditos, podemos retener talento, podemos invertir en innovación y tecnología y al final de ahí sale la plata para impuestos en general y pagamos al accionista. O sea que yo creo que vienen momentos de mucha variabilidad de parte de la innovación, de la tecnología, de la IA, en la cual va a haber una gran transformación. Entonces tenemos que estar muy preparados en la vanguardia con el tema de la tecnología. Quienes administran recursos humanos ven con preocupación precisamente lo avasallante que representa la generación de tecnología de inteligencia artificial. Te voy a decir, en resumen, nosotros manejamos 12 congresos latinoamericanos y 12 comités técnicos latinoamericanos. Uno es de recursos humanos. Y la conclusión, te digo para ayudar con esto, se dice que la IA va a eliminar trabajos. La IA no va a eliminar trabajos.
el que no se capacite en IA, el que esté capacitado, ese le va a quitar el trabajo al que no tenga IA. ¿Me entiendes? O sea que hay que capacitarse, hay que conocer, siempre hay que estar entrenado, siempre capacitado. El que no tenga capacitación puede perder su trabajo. La banca latinoamericana, ¿cómo ve lo que está sucediendo en el continente? Presión por parte del gobierno de Estados Unidos hacia países estratégicos que han sido aliados. Colombia hemos visto cómo perturba un poco en materia de política y hemos visto lo que ha sucedido con Venezuela a lo largo de las últimas 2 décadas. ¿Cómo observan ustedes el fortalecimiento o debilitamiento de la banca? Mira, este tema es un tema geopolítico. Yo creo que Donald Trump, y yo no tengo nada de dar mi opinión personal, no como Felaban, sino que yo creo que uno puede pelear su guerra no contra todos, sino debería escoger bien los oponentes. Yo creo que pelearse contra todos no va a ser fácil. Hay que saber escoger los oponentes. Pero en general nuestra región siempre ha sido aliada del mercado americano. Yo creo que al final, una vez que se lleguen a acuerdos y se estabilice las relaciones de Estados Unidos-China y que ya llegaron a un preacuerdo, se arreglen las cosas con Canadá y México, que son los vecinos, yo creo que en Latinoamérica siempre va a ser un puerto muy importante para Estados Unidos. No creo que haya pelea, yo creo que acuerdos se van a llegar. ¿La ideología política en algunas naciones puede afectar la estabilidad de los mercados? Sí, claro, pues porque lo que pasa, vivimos gobiernos presidencialistas. Sí. El que viene dice que el que vino atrás no hizo el trabajo, empiezan de cero, se demora un año a empezar, al segundo o tercer año ya tiene que cambiar el gobierno, viene el nuevo y dice no, hay que irnos atrás y empezamos de cero. Entonces eso no funciona. Lo que tenemos que buscar es, ojalá no haya este péndulo de izquierda, péndulo de derecha. Al final lo que tenemos que buscar es objetivos de largo plazo, donde no importa qué gobierno haya, a dónde queremos llegar, a dónde queremos ir. Ese es el objetivo principal, diría yo. Hábleme sobre lo que usted ve como siendo testigo integrante de la comunidad latina, las embarcaciones que hay en el Caribe, flanqueadas hacia Venezuela. Lo observan con preocupación usted como ser humano y como quizás dirigente de FELABAN. Mira, yo creo que si hay embarcaciones que atentan contra la autonomía de otros países, cada país tiene el derecho de defender a su gente de algo que pueda hacerles daño. Ahora, si me dice que estoy de acuerdo con cómo se está haciendo, yo no estoy de acuerdo ni con las drogas, ni con el narcotráfico y ni con la corrupción. O sea que todo lo que vaya en contra de esas 3 variables voy a estar apoyándolas. Pero no me voy a opinar por un tema político del país. Pero hablemos, sí, entonces, ya para concluir, sobre la presión de la OFAC hacia los mercados internacionales, hacia los países en este caso. ¿Genera esta instancia federal estadounidense presión, los mantiene contra las cuerdas, más gasto para la revisión de orígenes de capitales? Mira, nosotros como FELABAN somos los principales, tenemos un comité técnico de anti-money laundering. Somos los principales interesados de que no haya corrupción, que es el mayor mal que te pueden tener estos países. Financiamiento de órganos, armas químicas, nucleares, corrupción, hacker. No puede haber esto, tiene que desaparecer. O sea que nosotros somos los principales bancos que vamos siempre a apoyar, no a la OFAC, no a la corrupción. En general vamos a cumplir todas las normas internacionales para poder cumplir a la cero corrupción, cero dinero oculto. ¿La próxima asamblea de FELABAN? Lima, Perú, primera semana de noviembre. Esperamos no tener 2.000 como ahora, 2.000 participantes, sino ir a 3.000, o sea que los esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, ya saben ustedes, la próxima cita es en la región y allí va a estar sin duda la atención de la opinión pública en relación a las inquietudes financieras de esta organización FELABAN, edición especial de Esto es América. Y para conocer sobre la situación de inseguridad financiera que existe en la región y cómo se blinda la banca, conversamos con Steven Cohen. Él es CEO de Avalon Labs. Veamos a continuación esta conversación que sostuvimos con este directivo que sobre todo nos explica sobre estas incertidumbres que se generan en el ambiente financiero en base al intercambio comercial en distintas plataformas digitales. Veamos a continuación. Siempre ha habido un gran riesgo muy grande con lo que es el antilavado de activos, ¿no? Y es uno de los problemas más grandes que han tenido la banca internacional y el poder hacer el procesamiento de pagos de una manera eficiente. Y realmente lo que nosotros vemos, la mejor manera de poder combatir eso es tener un mejor entendimiento, no solamente el conozca de su cliente, sabemos que todos los bancos pues mantienen pues muy buena información de sus propios clientes, pero lo que pasa es que hay una
pues es muy ineficiente el poder compartir esa información con otros bancos. Así que creemos que lo que tiene que mejorar acá es ver cómo se puede compartir información interbancariamente de los mismos clientes para tener un mejor conocimiento de para quién se están haciendo los pagos y por qué se están haciendo esos pagos, ¿no? Y creo que eso es fundamental para poder luchar lo que es el uso ilícito de los fondos y las transferencias, ¿no? Steven, a veces pensamos en que el lavado de dinero, estamos hablando de miles, de cientos de dólares, y a veces transacciones mínimas pueden servir como esquema para lavado de dinero también. No, claro que sí, claro que sí. Y lo que estamos viendo es que, bueno, ahora hay pues tantos productos que se pueden automatizar rápidamente lo que son el uso de pagos pequeños, ¿no? Así que muy fácilmente, especialmente con monedas digitales, se pueden enviar muchas transacciones de manera pequeña, pero de una manera ya automatizada, y como el costo de transferencia está en pequeña, pues las personas ilícitas están viendo pues cómo poder mover ese dinero, ¿no? Así que ya no es como antes, que cuando solamente podías hacer una transferencia internacional, solamente la única habilidad era utilizar SWIFT, que te podía costar $30, $40 por una transacción. El poder hacer muchas transacciones pequeñas realmente no hacía sentido. Hoy en día eso ha cambiado, y eso es algo que sí, pues es un panorama que ha cambiado completamente, y los bancos tienen que ver cómo luchar eso de una manera mejor. Y nuevamente, por eso creo que hay que tener un mejor entendimiento de tu cliente y la contraparte de tu cliente. Hay países que pueden destapar o levantar alertas rojas en la región. Estamos hablando de países como Colombia, Venezuela y Claro. Panamá, no sé, te pregunto. Realmente cada país tiene sus riesgos. Nosotros nos concentramos más que todo en no solamente el país, siempre es el riesgo país, pero es más que todo, bueno, la institución misma y quiénes son los clientes de ellos y las industrias. Claro que siempre está, digamos, Venezuela, que siempre hay un problema para varios bancos poder enviar y recibir transacciones con ellos por el tema de las sanciones. Hay ciertos países que sí estamos viendo que la inestabilidad está creciendo en esos países, y lo que es el narcotráfico siempre está corrompiendo por todas partes, ¿no? Así que sí hay, no quiero dar nombres específicos, ¿no? Además de lo que ya di, pero nuevamente yo creo que para bancos, especialmente los bancos que tal vez no conocen, pues no es cuestión de pensar que por ser el país X, que sabemos que tal vez tienen problemas internos, no vamos a trabajar completamente, ¿no? Sino que hay que siempre tener un mejor entendimiento de con quién estás trabajando en ese país para tener un mejor control sobre los riesgos mismos. Este fue el resumen de la cobertura que realizamos a la 59ª Asamblea Anual de FELABAN. Intereses muy dispuestos a debatir lo que es la incertidumbre financiera que existe y los desafíos que hay a continuación en el futuro a corto, mediano y largo plazo. Esto es América, regresamos en instantes. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres, con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South Kia cerca de ti. Actualizamos información. En Florida, los votantes de varias ciudades del sur del estado acudieron a las urnas para decidir el futuro de sus gobiernos locales. En estas elecciones, los residentes de Hialeah, Miami y Miami Beach eligieron a sus alcaldes, mientras que en Miami y en Miami Beach votaron por nuevos comisionados y en Hialeah también por concejales. Veamos a continuación algunos de estos resultados.
En una jornada electoral marcada por una participación más baja de la esperada, de los 13 aspirantes a la alcaldía de Miami, el grupo se redujo a 2 candidatos que se enfrentarán en una segunda vuelta el 9 de diciembre. Los finalistas en las elecciones municipales son Eileen Higgins, quien obtuvo 36% de los votos, es comisionada del condado de Miami-Dade y fue candidata sin éxito al Congreso de Estados Unidos en 2022, mientras que Emilio González alcanzó el 19%, fue director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush, administrador de la ciudad de Miami y jefe de operaciones administrativas. En Miami Beach, el alcalde Steven Maynard fue reelegido para un segundo mandato con alrededor del 54% de los votos, consolidando su plataforma de seguridad pública, control del desarrollo urbano y mejora de la infraestructura. Asumirá el próximo 28 de noviembre. Por su parte, la ciudad de Hialeah eligió al alcalde más joven de su historia, Brian Calvo, de 27 años, de origen cubano, obtuvo su victoria con el 52.9% de los votos, mientras que la alcaldesa interina Jacqueline García Ropes obtuvo el 19%. Zoran Mamdani es el nuevo alcalde de Nueva York. A sus 34 años, el demócrata socialista ha pasado de ser un legislador regional casi desconocido a convertirse en el líder de una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Su victoria llega tras una jornada electoral con la participación más alta desde el 2001, marcada por el deseo de cambio entre los votantes. Ni los intentos del presidente Donald Trump ni el apoyo de magnates como Elon Musk al exgobernador Andrew Cuomo lograron frenar su ascenso. Mamdani, el alcalde más joven desde 1892, defendió propuestas progresistas como transporte público gratuito, cuidado infantil universal, vivienda asequible y supermercados administrados por la ciudad con bajos precios. Hijo de inmigrantes de Uganda y primer alcalde musulmán de Nueva York, ha enfrentado acusaciones de extremismo y antisemitismo que rechaza como islamofobia. Con su llegada al ayuntamiento, Mamdani abre una nueva etapa política en la ciudad, marcada por el desafío de cumplir sus promesas y gobernar una metrópoli que hoy mira con atención su próximo paso. Prestemos atención. Ya les mostramos a todos ustedes en una entrega anterior algunos de los beneficios de los paneles solares para generar electricidad limpia. Hoy les vamos a hablar sobre otro aspecto fundamental de esta tecnología, su aporte al reciclaje y a la economía circular, en un momento en el que la energía solar sigue ganando terreno como una de las principales alternativas sostenibles en Estados Unidos. De eso les vamos a hablar hoy en nuestra sección 90 Segundos Verdes, que es una presentación de la Fundación Bolo, una fundación familiar privada que existe para acelerar el cambio y también por el impacto global, apoyando soluciones climáticas basadas en ciencia, apoyando también la educación y el mejoramiento de la salud. Para más información visite bolofoundation.org o también en nuestras páginas de redes sociales a través de la siguiente dirección de usuario, @bolofoundation. Veamos a continuación lo que nos tiene que decir la Fundación Bolo. Durante los primeros meses de este año, el país incorporó más de 10.000 gigavatios de nueva capacidad solar, lo que representa alrededor de 82% de toda la energía añadida al sistema eléctrico nacional. Al cierre de 2024, la capacidad total instalada alcanzó los 239.000 gigavatios, una cifra récord que consolida a la energía solar como el motor de la transición energética estadounidense. Pero los avances no se limitan a la producción. En materia ambiental, los paneles solares también están dando pasos hacia la reutilización y el aprovechamiento de materiales. Aunque muy poca gente sabe, los paneles solares son reciclables después de su vida útil. ¿Por qué? Porque ellos están hechos en su mayoría de vidrio, en un 70%. Y el vidrio es reciclable y se puede usar en hacer otros paneles solares o también se puede moler como para fibra de vidrio, para usar en cemento, en otras cuestiones. También el marco del panel solar es hecho de aluminio y eso es 100% reciclable. Y lo otro que mucha gente no piensa es todas las conexiones esas que están hechas en plata, estaño, eso es reciclable también y no solamente es reciclable, son materiales valiosos. Lo que sí no es tan reciclable
es alrededor de un 8-10% del panel solar, que son los plásticos, porque estos están hechos no para ser reciclables, sino para ser duraderos. De esta manera, la energía solar no solo reduce las emisiones, sino que también contribuye a disminuir los desechos industriales y a promover una economía más responsable con el planeta, y en este contexto, Florida se consolida como uno de los estados líderes en el uso de energía solar. La energía que producen los paneles solares viene directo del sol, entonces por eso es que también Florida es ideal con todo el sol que tenemos. Pero también, si están expuestos al sol por una cantidad de tiempo, tú estás produciendo tu propia energía eléctrica y eso te da una independencia de lo que llaman la grilla o el grid en inglés, porque no tienes que estar conectado a la compañía eléctrica, sino que tú mismo estás produciéndola. Y otra cosa, cuando tú produces tu misma electricidad, tu propia electricidad, siempre hay un exceso que se le vende a estas compañías eléctricas. Con más de 20.000 megavatios de capacidad instalada, Florida ocupa el tercer lugar a nivel nacional en generación fotovoltaica, lo que equivale a suministrar electricidad a más de 2 millones de hogares. El crecimiento ha sido vertiginoso. En los últimos 5 años, las instalaciones residenciales aumentaron más de 1000%, y detrás de ese impulso hay políticas que favorecen la adopción. Por ejemplo, Florida no cobra impuestos en ventas sobre equipos solares. Esta fue la recomendación de la Fundación Bolo en sus 90 segundos verdes. Y ahora hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Amigas y amigos, hasta la próxima.